Buenas noches, bienvenidos, son las 22 horas y estamos en vivo. Bienvenidos a nuestro último programa de la tercera temporada. Paramos a partir de esta noche y retomamos la cuarta temporada el domingo 24 de septiembre, apenas en 10 días. Dios mediante, con Jaime Bailey, cuya confirmación está por darse en el programa, pero está asegurada para la Feria Internacional del Libro en Guayaquil, en donde ese día a las 18 horas presenta su última obra y firma todo lo que pueda, así nos dijo Jaime. Bueno, el tema de esta noche no es nada grato, pero es oportuno porque por fin la Fiscalía pidió el pasado 30 de junio, si no me equivoco, fecha para una audiencia de formulación de cargos por quienes se feriaron los recursos de la reconstrucción en Manabí, así como lo oyen. Fueron capaces de lucrar en la tragedia, de aprobar más de 600 contratos en 24 horas, ya, de perder los recursos en cosas baladíes cuando no tuvieron sentido de prioridades, pero como si eso no fuera suficiente, hacer obras sobrepreciadas, en otras no concluirlas, en otras defectuosas, producto de lo cual todavía alguna gente en Manabí vive en carpas. ¿Que es tarde? Sí, pero mejor es tarde que nunca. ¿Saben por qué? Porque si aquí no se sienta un precedente, en la próxima tragedia vuelven a hacer lo mismo. Y estamos cercanos de un fenómeno que puede terminar en eso, el fenómeno del niño. Así que en los próximos 60 minutos vamos a hablar de la corrupción que hubo con la reconstrucción de Manabí. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo con un par de rectificaciones. Anoche generé confusión al equivocarme en las fechas de la presentación del libro de Jaime Bailey, que les ratifico, es domingo 24 de septiembre en la Feria Internacional del Libro en el Centro de Convenciones, mientras que el de Oscar Vela Descalzo, Las Máscaras que hemos sido, es sábado a las 16 horas. Y yo bromeaba diciendo que nadie va a ir a lo de Oscar Vela porque coincide con la misma hora y el mismo día de Jaime Bailey. No es así. Y porque voy a ser yo, en este caso, el interlocutor de la presentación de Oscar Vela Descalzo. No se la pierdan, ese sábado, 16 horas. Segundo, hay una buena noticia. Un juez que no es de la mayoría correísta de la Corte Constitucional, Enrique Herrería Bonet, a propósito de la dilación que hace la Corte Constitucional para considerar si destituye o no a Alembert Vera y sus afines por pretender irse contra algo que no se podía actuar, es decir, contra un mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que blindaba a la Corte Constitucional, para lo que piden una audiencia el día lunes en donde concurran Vera y los suyos a responder preguntas y les dan 72 horas para presentar ciertos documentos. Dice Enrique Herrería, por lo anterior resulta innecesario que el auto de verificación dilate la resolución materia del presente análisis. Además, es claro que la verificación de cumplimiento a la que está llamada a realizar la Corte Constitucional no exige escuchar o rebatir entre sí las versiones de los intervinientes implicados en esta causa, pues es del todo evidente que no se trata de una controversia materia de un litigio constitucional. Así también, a pesar de ser público y notorio que la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, a cargo del expediente hasta segundo nivel, ha señalado como fecha para la audiencia de apelación el viernes 29 de septiembre de 2023, también se le requiere información sobre la causa que no resulta imprescindible para tomar una decisión. En mérito de lo expuesto, considero que este organismo se encuentra habilitado para tomar una decisión respecto a la causa en análisis, por lo que no resultaba necesario requerir mayor información o convocar a una audiencia pública. Al contrario, debido a la gravedad y trascendencia de la cuestión que nos ocupa, esta Corte debía proceder con celeridad y resolver el mérito de la causa. No cabe dilatar nada.
Comprendo la posición de Enrique Herrería, pero si esperamos lo más, esperemos lo menos. Creo que la Corte de mayoría correísta quiere llenarse de razones para hacer lo debido y cuidarse de que quienes son sus afines y en función de quienes ha hecho y sigue haciendo muchas cosas, no se vayan a disgustar mucho. ¿Esperamos tanto? Podemos esperar 3 días más, si la decisión es la correcta. Ahora sí, por Facebook y YouTube, de ver a su manera, nos pueden seguir. Estamos en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, si es señal de alta definición. En DirecTV es 194. Manavisión, canal 9, solo en Manaví, señal abierta. Por si no fuera suficiente, por RTU, en simultáneo, a esta hora en todas las cableras del país. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela FM con K, 89.3 en Manaví y 89.3 FM también, La Bonita del centro del país, Riobamba, desde allí para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan esta noche en el programa. Vamos a empezar con lo que nuestro invitado central advirtió hace más de un año aquí mismo en nuestro programa en la segunda temporada. No dejar impune a Manaví, a quienes traficaron con la reconstrucción de esta provincia. El daño más grande que se le ha hecho a Manaví, en el sentimiento de los manavistas, en el mío, es que el autor de todos estos atracos esté libre. Recuerden los ecuatorianos que quien presidía el Comité de Reconstrucción era Glass. Recuérdenlo en eso. Y él, en una tarde, en el Hotel Oro Verde de Manta, un 22 de mayo del año 2017, en 2 horas adjudican 558 contratos por un valor de casi 3.000 millones de dólares, a 2 días que se posesione el nuevo gobierno. Bienvenido, doctor Leonardo Viteri Velasco, el que la sigue, la consigue. Pero ¿cómo hacemos para que esto no se quede allí? Buenas noches. Buenas noches. Indudablemente de esto ya se ha investigado, lo hemos denunciado, pero hay que seguir insistiendo, porque observo con estupor cómo en esas casas destruidas de Manaví, en esas todavía carpas que existen del terremoto, guindan de sus paredes y ventanas la propaganda política de quienes les robaron la plata. Eso me causa estupor. ¿Cuál es la razón? Porque no hemos insistido en el tema y sobre todo porque no hay sentenciados. Más o menos es como usted en Canoa, de los pedófilos que también se aprovecharon del terremoto, usted guinde la foto de ellos en las casas de Canoa. Inadmisible. Eso tiene que ver también con la falta de información y la suficiencia de propaganda por parte de ellos. Es decir, todos culpan a los que vinieron después, en este caso Moreno, después inclusive Lazo, y no solo con el tema de la impunidad. Y si extrapolamos eso al momento presente, aunque nos vayamos por un rato del tema, ¿sigue vigente ese fanatismo por el correísmo en Manaví? No, yo no creo. Si no hay fraude, señor Vera, si no hay fraude, ojo con eso, el control electoral es muy importante en esta segunda vuelta. Si no hay fraude, va a ser un taco a taco en Manaví. Ese 3-1 ya es historia, ese 2-1 es muy difícil y yo sospecho, tengo el presentimiento de que vamos a estar taco a taco. Hasta hoy y digo vamos porque yo voto por Noboa. Yo también. Y voto por Noboa porque yo apelo a su genética. Su papá es un hombre que sabe hacer billete y la doctora Anabel Asín, una dama con inmensa conciencia social. ¿Usted la conoció en la... Por supuesto, mayor que yo, por cierto. No, y después fue compañero. Tanto Álvaro, en la mesa número 4
de estructura del Estado que estuvimos en Montecristi porque Álvaro Noboa lo despacharon de la Asamblea por orden del que sabemos, y después pues traté mucho con la doctora Anabel Asín, quien es médico también, mayor que yo, de la misma Universidad Santiago de Guayaquil como yo. Las mediciones que tengo me dicen lo mismo, que hasta ahora, es 50% en Manaví. Eso significa taco a taco, por si acaso, en Montubio, en la misma ciudad de la cual provenimos los dos. Volviendo a lo de la reconstrucción. Y alguna, para que la gente conozca, porque parece solamente propaganda. De todo lo que usted conoce y ha revisado, ¿qué es lo más chocante, qué es lo más grave de lo que se hizo, de esos 500 y tantos contratos? ¿Sabe qué me ha llamado? Revisando hoy día, porque lo he revisado durante los últimos 6 años y le hemos dado, porque todo está dicho. Y todo está en manos de la fiscal, por cierto, ya hablaremos del tema después. Pero revisando todos los contratos. Señor Vera, usted sabe que hoy día en San Vicente, y en Bahía de Caracas, y en Canoa, y en Tosagua, y en Calceta, y en Junín, no hay agua potable. Todavía. No tenemos agua potable. Y en la reconstrucción de Manaví, se le asignó a la empresa de agua potable La Estancilla, que le da agua a estos cantones, casi 14 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Y revíselo, por favor, aquí están los documentos. Pero 14 millones de dólares no bastaban para resolver el problema de agua del Cantón Sucre, de San Vicente, de Bahía. Pero sí ayudan, pero no hay agua. ¿Dónde está esa plata, pues? Si revisamos con usted todos estos ítems, de aquel contrato que yo mencioné que fue aprobado, de aquel comité que aprobó, comité, cuerpo colegiado, todos juntos lo aprobaron. Por eso me llama la atención que la fiscal exclusivamente llama a Gladys Bernal, pero eso lo hablaremos después. Gladys Bernal y un Ortiz, un Pablo Ortiz. Sí, después lo hablaremos. Pero de estos 584 ítems, si analizamos uno por uno, señor Vera, uno por uno, es para caerse para atrás. Esto fue un despropósito. Hay cosas sorprendentes como cuáles, por ejemplo. ¿Como cuál? Primero lo del agua potable para la Estancilla. Hay una adquisición de 2 equipos de laparoscopía para un hospital móvil por casi $700,000, y yo en la misma época, señor Vera, adquirí uno 5 veces más barato. Sí, yo viví el terremoto, y permítame contarle a usted, el día del terremoto, y también están este documento. Del segundo, porque usted se encargó de levantar el hospital de Bahía de Caracas y en eso el primer me terremoto. da el derecho de estar aquí, señor Vera, porque en el año 94 este servidor, con menos de 30 años y con todas las ganas del mundo de hacer las cosas, sufrió un terremoto 7.3 que destruyó el Miguel H. Alcíbar, del cual yo era director, y en menos de 2 años reconstruí el hospital de Bahía e hice un hospital intermedio. ¿No fue en el 98 con ayuda, el terremoto? Sí, ¿Dijo usted 94? 4 de agosto de 1998. Eso, ok. Sí. ¿Ya? Con ayuda internacional y de fundaciones locales y de amigos. Sin andar petardeando ni retaqueando a nadie. Lo hicimos con valentía y con honestidad, sobre todo. ¿Ese hospital tenía 4 pisos? Sí, tenía 4 pisos. ¿Más o menos cuánto costó? Cáigase para atrás. En todo el proyecto no gasté, y digo no gasté, porque yo administré por emergencia y directo esa plata. Menos de $500,000, señor. Ah. Así es. Con eso paró otra vez el Así hospital es. de Leonidas Plaza. Y tenía ayuda del Reino de Noruega, de la Embajada de Japón, de una serie de fundaciones, la SPOL, que hasta el sol de hoy yo le agradezco, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, todo lo hacían con buena voluntad y muchos de ellos gratis. Ya ven por qué la invitación a Leonardo Viteri, más allá del aprecio, la amistad y la admiración. Ya ven por qué. Hay una razón. Sabe de lo que habla e hizo lo que reclama. María Clara. Continuamos con un informe de Teleamazonas a través de Carlos Acoto, que hizo un excelente recuento de cómo entre los años 2017 a 2019, las circunstancias en Manaví habían variado muy poco. Aun cuando transcurrían meses e incluso años después del terremoto de abril de 2016, habían zonas que parecían haberse quedado atrapadas en el tiempo. Familias viviendo en carpas, inmuebles cuarteados, predios vacíos y espacios olvidados. Honestamente nos falta todo, no es que nos falta algo, nos falta todo.
Estas son tomas y testimonios recabados por 24 horas entre los años 2017 y 2019, después del terremoto. La reconstrucción realmente no la vemos en este Puerto Viejo. No faltaban recursos. Se expidió la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana. El IVA aumentó al 14%, se colocó un impuesto del 3% a las utilidades. Se pidió el aporte de un día de salario para quienes ganaban más de $1,000. Se grabaron patrimonios y empresas bajo condiciones puntuales. Se recaudaron más de $1.500 millones, que serían destinados a atender la emergencia, a reconstruir y a reactivar. Pero el tiempo pasaba y las obras llegaban a cuentagotas. El Comité para la Reconstrucción aprobó 600 contratos por $2.900 millones en tiempo récord. Sobraron cuentas opacas y señalamientos. 7 años después de la catástrofe que cobró casi 700 vidas, el manejo de la reconstrucción se ventila finalmente en los juzgados. Por ahora, por uno de los proyectos adjudicados con esos recursos. Como lo recordó María Clara, ese reportaje era un recuento de lo que no se había hecho entre 2017 y 2019. La cifra exacta de lo que produjo la llamada Ley de Solidaridad fue $1.623 millones. Ahora, usted decía que le extrañaba que solo acusen a 3 funcionarios. ¿Eso fue un cuerpo colegiado? Pero, concluyamos el tema del terremoto porque yo lo viví. Vamos. Aquel día del terremoto, Cierto, que yo perdí todo. Su clínica se vino. Todo. Se aplastó. Absolutamente todo, Sí. todo. Y al día siguiente, la orden es demuelan. En esa demolición se hurtaron 100 millones de dólares. Imagínese usted que no hacían contratos por obra cierta, sino por horas máquina. Empresas vinculadas con el prefecto de aquella época de Manabí. Mariano Zambrano. Y recuerde usted que el papá de Carlos Bernal estaba en la subsecretaría. Subsecretaría de Obras Públicas, Ajá. pues. Entonces, no contrataron por horas máquinas, así que usted podía demorarse 10 horas en tumbar una casa y usted facturaba. ¿Quién lo fiscalizaba? Nadie. Llegan al día siguiente unos chinos de una empresa china también a destruir toda la calle Era Río Frío. Sinohidro, sí. Ya, la calle Río En Bahía, Frío. y supuestamente iban a ayudar. Ajá. Iban a ayudar. Entonces destruían y, está bien, recogían escombros. Porque ¿cuál es el espíritu de la ley de solidaridad? Primero, atender la emergencia, reconstrucción y reactivación. Ese es el espíritu, correcto. Entonces, llegan y obviamente empiezan a recoger escombros, pero automáticamente llega patrimonio. Llega patrimonio y con unos sprays empiezan a identificar las casas patrimoniales, las cuales no se podían tumbar porque supuestamente iba a haber $8 millones para ayudarnos, porque yo también estaba dentro de las casas patrimoniales, Claro. ayudarnos a reconstruir. Imagínese usted si hubiera caído en el engaño. Apunte combo. Tumbé. Y después se dieron cuenta, Sinohidros, y recogió los escombros. ¿Qué hubiera sido de mí si yo esperaba los famosos $8 millones que nos iban a ayudar? Que están aquí, que están dentro de este presupuesto y que fue aprobado por ese comité. Su clínica estaba en una casa considerada patrimonial en Bahía de Caracas. Exactamente. En el centro. Y usted recorra. Calle Ante y Bolívar. No, Río Frío, Bolívar. Río Frío y Bolívar. Usted ahí, hay casas que todavía están esperando estos 8 millones y dicen ahí patrimonio. A propósito de eso, en un programa reciente, no tan reciente, cuando era ministro de Transporte, luego se armó una polémica con eso, con el sucesor Darío Herrera, dijo el que fue alcalde de Cuenca, Cabrera, que quedaban $520 millones aproximadamente todavía, señor Vera, por ser utilizados como fondos de la reconstrucción que no se habían usado. Los manavitas desde un inicio? Esa plata, que fueron 3.500 en total, porque hay créditos en el Exim Bank, créditos a China y grandes cantidades de donaciones. Pese a que por torpezas ideológicas, señor Vera, en Panamá había un buque hospital del ejército de Estados Unidos. Como era el Hope. Lo hubieran puesto en manta en 3 días. No lo quisieron pedir el favor a los gringos. Está bien, respeto, respetable. Pero, yendo al tema,
¿Usted cree que Manabí se merece lo que hemos pasado? Para nada. Para nada. Entonces, esto hay que recordarlo. Sí. Yo sé que es molestoso, No. que Es necesario. la misma cantaleta. Bueno, esa fue la provincia que más sufrió el terremoto. Hay 23 Esmeraldas que no no lo sufrieron. no, a ver, es que Bahía 2 veces en 20 años. recuerde usted que se da en la frontera entre Manabí. De las 2 provincias, ¿sí? Sí, más o menos en la zona de Chamanga, Pedernales. Se da, pero la fractura va 500 kilómetros hacia el sur. Correcto. A tal punto que aquí en Guayaquil se cayó. También hubo un paso de desnivel. Un paso de nivel y hubo muertos aquí en Guayaquil. Volvamos a la otra pregunta. Ya, siga. Que le decía, ¿por qué piensa usted que son pocos los señalados 3 si esto era un cuerpo colegiado, el comité de reconstrucción que aprobó eso? El comité es un cuerpo colegiado. Violan el espíritu de la ley. Hay informe de Contraloría. Y la dama, la señora fiscal, llama exclusivamente a 2 personajes, a 3 personajes. ¿Qué pasó con el resto? Creo que eso desacredita la acusación o la formulación de No cargos. necesariamente. Hace parecer que es persecución política, porque Diana Salazar lo saca justo en el momento en que esta gente arremete contra ella. A ver, señor Vera, 2020, 27 de abril del 2020, la señora Diana Salazar responde un cuestionamiento del consejero Bravo Macías y habla, hace 3 años, que tiene abiertas 6 investigaciones previas. 6. Cuidado, se le muere el paciente, pues ya son 3 años, pues. Porque hubo una denuncia de la Contraloría, otra de la Comisión Anticorrupción, otra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, etcétera, y la fecha exacta en que ella hizo la formulación de cargos, yo dice 30 de junio, no, fue 1 de junio del 2023. ¿Cómo explicar la demora de la fiscal? Realmente no tengo explicación. ¿Es político el momento en que ella coge esto, habiendo todos estos antecedentes y todo el tiempo, especialmente desde el 2020? ¿Usted tiene miedo, señor Vera? Sí, todos los días, y lo venzo el miedo también, si no, no estaría aquí. A la fiscal si tiene miedo, pues entonces, y yo creo que sí. Todos estamos susceptibles frente a eso. Ok, la respuesta es clara, María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom el ingeniero Ignacio Navia Moreira, activista político, y también veremos lo que expresó la fiscal general de la Nación sobre la necesidad de presentar cargos por la reconstrucción de Manabí. La desviación y atraco con los fondos de la reconstrucción de Manabí muestra que los corruptos lucraron incluso con esa tragedia. Lo harán otra vez de existir impunidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerde que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Este es el último programa de la tercera temporada de Ver a su manera, que lleva ya 2 años al aire. Iniciamos la cuarta el domingo 24 de septiembre. Les recuerdo que el reprise de este programa es 48 horas después por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo pone en su portal de noticias y portada principal, y en Estados Unidos la cobertura se da en simultáneo, gracias a Macro Digital, especialmente para la cantidad de suscriptores que tienen de la colonia ecuatoriana. Proseguimos, María Clara Triviño. Y lo hacemos con la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, quien es observada por haberse retrasado demasiado en el caso de la reconstrucción de Manabí y hacer coincidir la formulación de cargos justamente con la arremetida de sus enemigos políticos hacia ella, que fue muy clara al exponer los motivos. El 16 de abril de 2016, Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente, el terremoto de Manabí. La Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Coliza, de 22 kilómetros por más de 68 millones de dólares, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa.
Al contar con los elementos de convicción necesarios, he solicitado fecha y hora para formular cargos en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge G., los ex funcionarios públicos Carlos B. y Pablo O. por su presunta participación en el delito de peculado. Es por eso que reitero mi compromiso de evitar la impunidad y no dejarme amedrentar bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo debe esto proseguir para apoyar esa iniciativa de la fiscal, doctor Viteri? ¿Están ya, de hecho, dilatando la fecha para la presentación de la formulación de cargos y la audiencia y direccionando esto para que caiga entre los jueces afines al correísmo? Res non verba. Hay que hacerlo a pesar de que estamos en época electoral, pero yo confío en que la fiscal lo va a hacer. Tengo la plena confianza. Porque esto no puede quedar en impunidad, señor Vera. Si no, los atracadores seguirán vistiendo las casas destruidas y seguirán siendo sufragados por a quienes le robaron. Ellos dicen que es persecución política. Es que no hay sentencia. No hay sentencia. No hay sentencias, y mientras no haya sentencia, aquí las cosas están claras. Los documentos son clarísimos, señor Vera. Si revisamos ítems por ítems, cada uno es un despropósito. Y no tan solo tienen que rendir cuenta los miembros del comité. Acuérdese usted que estos dineros se transfirieron a 34 entre ministerios e instituciones, así como también a los gobiernos locales. Entonces, ellos también tienen que rendir cuentas. Ahí están las alianzas y los aliados. Una larga investigación. Es que me gustaría, aquí, así igual como los pedófilos, que se aprovecharon del terremoto, con esto nosotros podemos hacer una película. Es que me gustaría que iba a decir usted. Desglosando. Hacer una película. Sobre esto. Sobre esto, desglosando ítems por ítem. Con las barbaridades de las que llegaron. Okay. Dígame una cosa, ¿los hospitales se reconstruyeron con esta plata? Nunca. ¿Acaso con el hospital de Chone no tuvieron que apelar a un crédito chino? Así es. El hospital de Bahía, hasta el sol de hoy, señor Vera, no tienen título de propiedad del terreno, por Dios. Y lo completó este gobierno. Y el hospital de Pedernales se robaron los 18 millones iniciales. Unos fueron con fondos del Ministerio de Transporte, otros con fondos del Ministerio entonces, de Salud y no de esto. No con plata de la reconstrucción, pues. Así es. Tampoco Manta. Tampoco Manta, el Rodríguez Zambrano. Ingeniero Ignacio Navia, bienvenido, buenas noches. Usted tiene una maestría en gestión pública, es especialista en desarrollo institucional y egresado de la Universidad Tecnológica Médica Campus de Manta. ¿Cómo proseguir en esta línea para que aquí haya justicia y no olvido? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches al doctor Viteri y a todo el Ecuador. ¿Cómo proseguir? Bueno, el primer camino es solicitar una auditoría general a todos los recursos que se generaron por la ley de solidaridad y a todo el proceso que se dio luego de la llamada reconstrucción. Sin eso no va a haber tranquilidad en los descesados. Sin eso no va a haber la ciudadanía manabita, no se va a sentir tranquila de saber qué realmente ocurrió con los fondos de la reconstrucción. Hay antecedentes que bien se han dicho durante todos estos 7 años que han llevado a indagaciones previas y que no han completado todavía el marco jurídico para llevar a los responsables a la cárcel. Y menos aún a que devuelvan los recursos de los damnificados. Porque aquí los damnificados siguen en cárceles. Aquí no hubo recuperación económica. Yo quisiera que usted me dé unos minutos para dimensionar realmente el impacto que tuvo en Manabí el haber permitido que estos dineros se hayan ido a otros destinos. Usted conoce, y la ciudadanía del Ecuador debe conocer, que Manabí tiene cerca del 10% de la población del Ecuador, tiene cerca del 10% de la territorialidad de todo el Ecuador. Es un emporio productivo en todo el tema de agroexportación. ¿Cómo hablar de un Manabí productivo si tenemos después del terremoto apenas una generación del 6% del Producto Interno Bruto Nacional? Cuando por lo menos deberíamos estar en la media del 10% de la producción nacional del valor agregado neto. Eso significaría que, por ejemplo, un manabita está debajo de la línea del promedio del PIB nacional, que es $7.500. Estamos cerca de los $3.750. Somos la mitad
en términos económicos, la mitad de generadores de riqueza que el Producto Nacional Bruto del resto del país. Con tanta riqueza que pudo haber sido la oportunidad para reconstituir un nuevo Manabí. ¿Cómo permitir aquello que quede en la impunidad? Aclarado eso, ingeniero Navia, el exalcalde de Portoviejo defendió que entre los fondos de la reconstrucción se han destinado parte para un par de parques extraordinarios que construyó, que no estaban identificados como obras prioritarias, pero que él definió como capaces de levantar la autoestima, el ambiente, el espíritu, el ánimo de los portovejenses en medio de semejante depresión. Y en efecto, a juzgar por el desarrollo que han tenido, las actividades que ahí se cumplen, la concurrencia que hay, etcétera, la obra tuvo sentido. ¿Usted lo condenaría o no, por ejemplo, por esos dos parques? Primero llama mucho la atención, Carlos, como lo decía el doctor Viteri, que no estén vinculados los demás miembros del Comité de la Reconstrucción al llamado de la fiscal. Porque inicialmente ellos también fueron parte de ese comité y también firmaron los 800 contratos, 24 horas del cambio de gobierno. También son responsables en los distintos niveles de participación, sea directa, sea como cómplices o como cubridores. Jamás vamos a permitir, vamos a justificar que habiendo habido la oportunidad tremenda de reconfigurar la economía de la provincia, levantando los edificios caídos, dándole asistencia crediticia a los emprendedores que perdieron sus familias, que perdieron su capital de trabajo, se hayan destinado fondos para los cuales no se debieron de haber destinado sus fondos. Primero era la salud, la reconstrucción y la reactivación económica. Jamás vamos a proponer que eso era prioritario. Recordemos ecuatorianos, recordemos manavitas, que fueron 3.500 millones de dólares. Así es. En Portoviejo se asignaron cerca de 100 millones de dólares por obra directa de los recursos de la reconstrucción. Mercado Central, el parque que usted menciona, no son dos, en honor a la verdad, es uno solo, Las Vegas. Las Vegas. El parque de la parroquia Calderón, la reconstrucción de las manzanas del centro histórico de Portoviejo, el centro comercial que acaban de inaugurar, un centro comercial popular que luego de 7 años y la insistencia de los emprendedores de Portoviejo y del comercio para la reactivación por fin se puso en ejecución, pero sin embargo no abastece la capacidad de los comerciantes que debería haber sido tomado en cuenta. Pero pare de contar, no hubo nada más. Perdón, se me queda una obra. La reconstrucción del edificio municipal, que bien se pudo haber construido y no por más de $1 millón reconstruido y que sigue allí esperando ser inaugurado después de haber pagado cerca de $2 millones en arriendos por la administración municipal que usted señala acá. Entonces, ¿cómo no podemos estar indignados los manavitas sobre después eso, de este despilfarro? Un punto concreto, ¿incluiría al exalcalde Agustín Casanova entre los sujetos a quien se debería luego ampliar la formulación de cargos? Fue parte del Comité de Reconstrucción. Yo sé que está fue. sindicado a través de la Fiscalía. Yo no sé por qué no ha sido insertado en la investigación final, en la indagación. Ok, entonces sí lo incluiría. Un elemento Permítame adicional. concluir, Carlos, solamente esta línea. Dele, El alcalde Casanova manejó más de $1.000 millones de forma directa, sin hablar de los recursos de la reconstrucción durante su periodo, sus 8 años. Y $100 millones recibió adicionalmente para los recursos de la reconstrucción. Y Portoviejo, mi ciudad, aún no se reactiva económicamente. Somos más pobres, el doble, el 100% más pobres que la media del Ecuador entero. ¿Y cómo compararnos, por ejemplo, con Quito y con Guayaquil, que reciben cerca del 25% del Producto Interno Bruto cada uno de estas ciudades? Y podemos hablar de más impactos económicos. Si usted lo haremos más adelante, no será la última ocasión. Le agradezco mucho por la puntualidad de sus precisiones. María Clara. En una entrevista reciente, Marcela Estrella, quien fue secretaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recuerda la gravedad de lo sucedido con la reconstrucción de Manabí y el propósito de estos reclamos, porque también fueron llevados hacia ese organismo. Incrementos injustificados de contratos complementarios
sobreprecio en algunas obras, que no se reduce exclusivamente a la construcción de este eje vial Manta-Colisa, que sí llegó a ser como uno de los proyectos más emblemáticos. Se había estimado una extensión de 21 kilómetros por 99.8 millones. Nunca hubo una reactivación productiva. Nunca se destinaron los montos para poder potencializar algunos sectores como la salud, la educación, que venían a ser como los más críticos. No solamente que desviaron esos fondos, y eso es algo que debe investigarse, no puede permitirse la impunidad en el desvío de esos fondos, pero me parecería mucho más indigno que se en la impunidad sabiendo que provocó este terremoto, no solo en lo económico, se perdieron vidas, se perdió esperanza, se perdió progreso, y eso es algo que no han podido devolverle a la provincia en su totalidad hasta hoy en día. Establecido aquello, impresionante, ¿no? Impresionante. Establecido aquello, ¿no es mejor, dadas las circunstancias de la justicia y la política en el país, focalizar la formulación de cargos, la acusación, el juicio a unos pocos concretamente, que abrir tanto el abanico y dispersar tanto las responsabilidades? Porque eso estratégicamente puede ser un error y sí, puede dilatar el caso una década más. Pero no es lo justo. No es lo justo, coincido en que no es lo justo. Pero para culminar con lo de Puerto Viejo, permítame comentarle a ustedes que el Distrito de Salud de Puerto Viejo es el más grande del Ecuador. Tiene 42 centros de salud de primer nivel, amén de su hospital de segundo y de tercer nivel. Correcto. Se dañó el 90% de la infraestructura hospitalaria. Eso coteja su pregunta anterior al ingeniero Navia. El 90%. Y le voy a decir una cosa. Cuando el propio gobierno y organismos internacionales determinan que el daño cuantificable por el terremoto era de 2.300 millones, después subieron a 3.000 millones. Recaudaron 3.500 si las cosas se hacían con honestidad, se hacían bien hechas. Sobraban hasta para la propaganda que también gastaron, porque gastaron en propaganda. Así lo decía Julio Villacreces. Gastaron en Se propaganda. Pusieron a hacer comunicación y a hacer vallas y pancartas, ese tipo de cosas. Fiestas. A las Fuerzas Armadas se le dio muchísimos recursos. Está bien, que tenían que arreglar los helicópteros, el Twin Otter, está bien, correcto. Pero aquí hay totalmente cosas fuera de foco y exageradamente sobrepreciadas. En verdad, leer ese listado. No, esto es impresionante. Este listado es impresionante. Es indignante. Es indignante, indignante. María Clara, seguimos. Cuando volvamos ya estará con nosotros como panelista vía Zoom Fabricio Villavicencio, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí. La desviación y atraco de los fondos de la reconstrucción de Manabí muestra que los corruptos lucraron incluso con esa tragedia. Lo harán otra vez de existir impunidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Revisemos la portada de la prensa de mañana, antes de pasar con el ingeniero Fabricio Villavicencio, que es presidente del Colegio de Ingenieros de Manabí, con su opinión del mismo tema. El orden es Expreso, dice: la dilación de la Corte alimenta las preguntas. A propósito de eso, tengo una aclaración que hacer enseguida. La ley de la contramarcha, es decir, fue un grupo a apoyar y otro a cuestionar a Wilman Terán fuera del Consejo de la Judicatura. Delincuentes agazapados intimidan a usuarios de Metrovía. Quito, una odisea para salir de casa. Torres y Páez, historias de récords y superación en la TRI. El Universo, primera plana de mañana, trabajos contra el tiempo en tres hidroeléctricas que costaron 3.600 millones de dólares. Extorsiones afectan envíos de productos al exterior. COVID sigue y afecta a los adultos mayores. Escasez del ecopaís, sin pacientes, centros para desintoxicarse de la droga. Y condiciones climáticas actuales denotan que habrá un niño moderado. El diario en Manabí. Manabí es cuarta en denuncias
de pornografía. El limón complica a cevicheras, el alto precio del chifle se suma al de los limones que también están caros. Liga de Puerto Viejo, Magali Mazón y Atlético Manabí deben jugar la playoff o pierden categoría, y en Manta y Rocafuerte pugna por el precio del agua potable. La aclaración que tenía que hacer es que para el 25 de septiembre ha convocado la audiencia de la Corte Constitucional, no en 3 días, como dije al principio, 72 horas que le daban de plazo para presentar documentos e insumos. Ese es el plazo para presentar eso. No es que la audiencia va a ser el lunes. Gracias a José Chalco por la corrección. Ingeniero Fabricio Villavicencio, ¿cómo evitamos que esto quede en leyenda y se convierta en justicia? Bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches, señor Vera, y muy buenas noches al doctor Viteri también, que lo acompaña en el CEP. Mire, la verdad que como manavistas preocupados, aquí hay que entender que los 3.500 millones que son los que se recibieron entre el Fondo de Solidaridad y la fuente de financiamiento obedecieron a un estudio que se hizo de las distintas afectaciones en los distintos sectores. Por ejemplo, en vivienda, en la parte de educación, en energía eléctrica, en agua potable, en infraestructura de los hospitales. Entonces, no es un valor que simplemente se estimó y se calculó por así decirlo. A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. O sea, vino de un estudio que se realizó y por lo tanto, ¿por qué es la gravedad de una u otra manera de haber tomado estos fondos para obras con otros propósitos? Porque cada vez que usted tomaba este recurso, evidentemente iba a limitar la posibilidad de utilizarlo en lo que fue valorado y cuantificado. Para decirlo mejor, por ejemplo, en viviendas se cuantificaron 33.276 viviendas que tenían que ser o reparadas totalmente o de manera parcial. ¿Cuántas se lograron hacer? 14.000 y algo, o sea, 14.348, entre reparaciones y, en este caso, las que fueron reconstruidas también. Entonces, esos faltantes son los que evidentemente pues generan esa sensación de la desatención que es real, ¿no? Si tenemos otras obras que tampoco estuvieron consideradas, por ejemplo, las facilidades pesqueras, que no son obras que se reniegan por no ser obras importantes, sino que evidentemente dejaron a un segundo plano a otras obras que en su momento debieron haber utilizado financiamiento ya de los créditos internacionales, como los hospitales, como bien se decía previamente en la exposición del doctor Viteri. Ingeniero, el problema es que a la vez este flujo de fondos comprometió, benefició, impulsó a una cadena importante de actores empresariales y profesionales en Manabí que se nutrieron unos legítimamente de ellos y otros ilegítimamente de los mismos, y por lo tanto forman un entramado hoy que difícilmente va a favorecer la administración de justicia. La misma pregunta que le hacía a Leonardo Viteri. ¿No es un acierto entonces no dirigir la acusación contra todos los responsables, entre ellos los GATS, por ejemplo, no solo el municipio de Puerto Viejo, otros, y más bien concentrarse en estos 3 elementos que ha identificado la fiscal? ¿O eso es un error por la connotación política que tiene especialmente Jorge Glass? Y da la sensación de que la fiscal usa esto como un instrumento para defenderse del ataque de que es objeto. Mire, cuando existen los cuerpos colegiados, definitivamente las decisiones se toman en conjunto. Y eso sucede desde los directorios de los gremios hasta las administraciones cantonales y provinciales. Entonces, es claro de que si existe algún tipo de responsabilidad, debería ser evaluado cómo fue la votación o la decisión del momento. Recordemos que esta acusación se da en un solo proyecto y existieron muchas más intervenciones de Contraloría, que inclusive algunas, como en el caso de las demoliciones, en donde, para precisar, se utilizaron 111 millones de dólares, prácticamente se archivaron y se desestimaron en cuanto a las acusaciones. Pero efectivamente debe digamos, completarse la investigación hacia todos los actores que fueron pues, los que permitieron de otra manera con su decisión haber pues podido llevar adelante estos proyectos. Ingeniero Fabricio Villavicencio, muchas gracias por su valioso aporte a cerrar el círculo. ¿Qué queda? ¿Quiere leer, por favor, señor Vera, usted que tiene lentes? El ítem 370, tenga la bondad.
Claro que sí. Dice, proyecto de adquisición de 27 balones ya. de compresión Bakri. Ya. Por $7,000. ¿Qué es eso? Balones de compresión. Balones de compresión son unos balones válidos, ginecobstétricos, que se introducen en la vagina para cuantificar el sangrado vaginal. $7,000 no cuesta eso. Así no, ¿qué tiene que ver en la reconstrucción? Es válido que esto esté en los hospitales, pero eso lo adquiero con recursos propios de mi hospital. Ok. Creo que ha quedado claro la barbaridad, el sobredimensionamiento, el absurdo, el atraco. Pero esto no se puede quedar en un solo programa. Son tantos los actores que han insistido en el tema y tanto lo que ha tardado la justicia en activarse, que puede pasar lo mismo si después de aquello lo olvidamos. María Clara. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La desviación y atraco con los fondos de la reconstrucción de Manabí muestra que los corruptos lucraron incluso con esa tragedia. Lo harán otra vez de existir impunidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Les recuerdo que hoy cerramos el ciclo de la tercera temporada de Ver a su manera. Volvemos el domingo 24 de septiembre a las 22 horas. Dios mediante será con Jaime Bailey, depende de su disponibilidad, pero él sí estará ese domingo en la Feria Internacional del Libro en Guayaquil, 18 horas, presentando su libro, y dijo que firmando todo lo que le pongan, ¿ya? Va a ser una presentación excepcional. El día anterior, el sábado 23 a las 16 horas, Óscar Vela Descalzo presenta su novela Las máscaras que hemos sido. Estaré de interlocutor de la intervención para facilitar la interacción con ustedes y la valoración de su obra literaria, que es mucho más grande que esta última. Esta última es una serie de cuentos que no es su género favorito, la novela es lo principal para él, pero no dejan de ser apasionantes. Y el tema, sobre todo, eso tiene que todos portamos o somos una máscara, y en el trabajo, en el libro, descubre y derrumba las máscaras de algunos personajes que conoció y de otros que recreó partiendo de la realidad. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora vamos con las preguntas a nuestro invitado central, el doctor Viteri, recordándole que tienen que ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, doctor Viteri. ¿Habrá justicia con estos jueces, sí o no? Sí. La segunda, ¿puede usted liderar un comité contra la impunidad en la reconstrucción, sí o no? Sí. La tercera, ¿confía usted que la fiscal Diana Salazar llegue hasta el final? Sí. La cuarta, ¿los corruptos son demasiado poderosos como para dejarse vencer en estos casos, sí o no? La quinta y última, que Manabí vote 51% por el correísmo niega veracidad a las acusaciones contra ellos por la reconstrucción, ¿sí o no? Me abstengo al silencio. Muchas gracias, Carlos. A usted. ¿Ha valido la pena las consecuencias en lo personal, lo profesional y político que usted ha enfrentado por mantener esa línea anticorrupción tanto tiempo? No sé, a ver, no le quiero tirar a usted la pelotita, pero algún día yo trabajaba un domingo siendo alcalde del Cantón Sucre. Y trabajaba un domingo, claro, yo era presidente de AMI y descuidé mucho el accionar administrativo de la alcaldía. Entonces me tocaba trabajar un domingo y un amigo me escribe en una servilleta el Richard Soda y me manda un helado con gelatina y me dice, anda a ver a tus hijas, lo que estás haciendo nadie te lo va a agradecer. Contestada su pregunta. Muchas gracias por su presencia y por su conciencia, doctor Leonardo Viteri Velasco. Debo concluir diciendo que mientras hayan luchadores así, no tenemos otros derecho a rendirnos. Pero que también hay que hacerlo con mucho cuidado para que se produzca el resultado y no la consecuencia, que es la retaliación o el silencio. Por eso celebro el optimismo con que ha concluido su intervención respecto a la fiscal general.
Yo he sido de los que no está contento con muchas de las cosas que ella hace, pero que la ha apoyado indistintamente porque no es infalible, no es omnipresente, no es completa y no es perfecta. Esto salió demasiado tarde, pero mejor es tarde que nunca. Y no por el timing se lo puede desacreditar o porque por ahora se haya circunscrito en su acusación a 3, cuando fue un cuerpo colegiado el que aprobó esa barbaridad, conscientes o no del momento que firmaron todo aquello en tan poco tiempo, de que esto podía terminar en lo que terminó. Un atraco colosal con incumplimientos, desfases, corrupción y desvíos que aquí apenas se han recreado ligeramente. Como dato basta recordar lo que dijo Fabricio Villavicencio. Habían 33.276 viviendas que reparar total o parcialmente. Lo hicieron con menos de la mitad, 14.048. Hubo 111 millones de dólares empleados en demolición. Nunca nadie rindió cuentas respecto a esos valores. Lo que hemos expresado a lo largo del programa es fundamental. Si esto cae en la impunidad, esto sigue. Y será con la próxima tragedia, que posiblemente puede ser el niño, a un costo mucho más alto y con una recuperación mucho más larga, dado los fenómenos climatológicos que está viendo el planeta, no solo el país. Entonces, la justicia que se haga aquí ya no es por el pasado, es por el futuro. Porque si no, van a repetir las mismas acciones a cuenta de que ahora, hasta ahora, no hay nadie sancionado en esto, y las consecuencias las pagarán aquellos que ya no se acuerdan mucho del terremoto del 16 de abril de 2016 y mucho menos del de 4 de agosto de 1998. Esta noche hemos tenido el deber de recordárselos, porque la próxima ciudad no puede ser la de Leonardo Viteri o la mía, que es Bahía de Caracas, puede ser la de ustedes también. María Clara. Gracias, Carlos. Como les recordamos el día de ayer, hoy cerramos la tercera temporada de Vera a su manera y vamos a retomar el domingo 24 de septiembre. Esperamos que sea con la presencia de Jaime Bailey, que es invitado especial de la Feria Internacional del Libro aquí en Guayaquil. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Como siempre les decimos, muy buenas noches. Vera a su manera. Llegó al auspicio de